pido al equipo que nos grabe. Mire, la organización Amnistía Internacional aseguró que efectivamente lo que está cometiendo el Estado político de Israel en contra del pueblo palestino en la Franja de Gaza es un genocidio. Y por supuesto, el gobierno del criminal de guerra, del genocida Benjamín Netanyahu, dice que son puras mentiras. Lo tilda de falso este informe que da a conocer Amnesty International o Amnistía Internacional. Bueno, pues este señor que tiene usted en pantalla, se le puede llamar señor, hace un par de semanas obtuvo órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. Mire, antes de que le dé el cable que se está publicando en muchas partes de este informe de Amnesty International de la muy importante organización Amnistía Internacional, quiero decirle que organizaciones hechas y derechas, reconocidas mundialmente, han estado determinando lo que es un hecho, lo que es una obviedad, lo que ante nuestros ojos está ocurriendo y que podemos desafortunadamente observar, afortunadamente porque se conoce la verdad, pero desafortunadamente por lo que vemos, lo que está ocurriendo ahí en la Franja de Gaza. Ayer le reportábamos otra masacre cometida a manos del Estado de Israel en un campamento de refugiados ahí en la Franja de Gaza. No estamos hablando de una base militar, no estamos hablando de cualquier situación, de cualquier edificio, un campamento de refugiados, que es, pues desafortunadamente, la fórmula maldita, la fórmula malvada, nefaria, que se repite por parte de ese gobierno político de Israel para exterminar civiles ahí en la Franja de Gaza. Bombardean hospitales, escuelas, campamentos de refugiados, y las imágenes son terribles. Las imágenes que aquí en Sin Censura nunca le presentaremos, por respeto a usted, a su sensibilidad, pero sobre todo a las víctimas, son terribles, pero nosotros sí las vemos. Ayer desafortunadamente me llegaron las imágenes de la masacre que cometió el Estado de Israel en un campo de refugiados. Y una vez más, le tengo que confesar esto, no es que yo quiera hacer un cursi o que yo quiera parecer débil ante esto. Cualquier ser humano tiene que sensibilizarse ante esto. Una vez más me puse a llorar al ver a un niñito, un bebé, como mis hijos, un niñito de unos 2 años, pues es invierno, ¿no? Obviamente, bien abrigadito estaba el niño, pero destrozado, ¿no? Se le veían sus calcetitas ahí con unos monitos y muerto, ¿no? Un niño muerto a manos del Estado de Israel. Se reporta también que muchos de los cadáveres de estos niños pues enfrentan disparos en la cabeza o en el pecho, lo cual pues evidentemente exhibe que no están siendo víctimas colaterales, sino que verdaderamente están asesinando niños por consigna. Y así lo reporta ahora la organización Amnistía Internacional. Eh, Según, bueno, con un cable de la agencia France 24, le comento. En un nuevo informe de Amnistía Internacional, acusa a Israel de cometer un genocidio contra los palestinos en la guerra en curso en Gaza. La organización defensora de los derechos humanos llama a la comunidad internacional a no actuar como cómplice de estos crímenes. El gobierno de Benjamín Netanyahu rechazó la investigación al tildarla de falsa y plagada de mentiras. Pues sí. La conclusión de la investigación de Amnistía Internacional es contundente. En un informe de casi 300 páginas, publicado el jueves 5 de diciembre, Amnistía Internacional acusa a Israel de perpetuar un genocidio contra los palestinos desde el inicio de la guerra en curso en Gaza el 7 de octubre de 2023. Entre sus hallazgos, la organización destaca el cometimiento de una matanza y lesiones graves, tanto físicas como psicológicas, contra los gazatíes por parte de las tropas del Estado de bueno, eso lo pone France 24. Yo lo estoy citando, ¿no? Dice, por parte de las tropas del Estado de mayoría judía. Más allá de eso, quiero insistirle hasta el cansancio en que millones de judíos alrededor del mundo han salido a las calles de sus ciudades a protestar este genocidio y a decir que ellos, por supuesto, que no están de acuerdo con esto, a exigir
que no cometan estas matanzas, estas masacres, este genocidio en su nombre. Y yo quiero insistir hasta el cansancio en que el judaísmo es una religión de paz. Las tres grandes religiones del mundo, con mucho respeto para el resto, ¿no? Pero el judaísmo, el cristianismo y el islam, las tres son religiones de paz. Están en sus propios libros sagrados. Yo ayer le recomendaba y se lo sigo recomendando, siendo usted creyente o no de alguna de estas religiones, incluso si usted es un libre pensador o ateo, agnóstico, le recomiendo leer, ya sea en la Biblia hebrea, ya sea en la Biblia cristiana o en el Corán, los libros referentes al profeta Jeremías, para que vea usted que efectivamente la religión de la que deriva el cristianismo y el islam, que es el judaísmo, es una religión de paz, una religión de paz. En los libros de verdad del profeta Jeremías se va a usted dar cuenta cómo es que efectivamente lo que se plantea es que Dios le pide a Jeremías, quien es renuente a esto, él no quiere ser profeta, ¿no? Pero le pide a Jeremías que advierta a su pueblo sobre las vejaciones que están cometiendo. Efectivamente hay un momento en el que lo tengo en mis anotaciones y creo que vale la pena hoy que lo podamos comentar. Hoy sí, vamos a comentarlo, lo anoté desde hace tiempo, creo que esto es algo que tenemos que, de lo que tenemos que hablar aquí en Sin Censura, es importante porque de la forma más desafortunada, aquí sí póngame a cuadro, don David, de la forma más antisemita, esa es la palabra, el Estado político de Israel pone de frente, pone como excusa al pueblo judío que ha sufrido bastante a lo largo de la historia, pone como excusa y como frente al pueblo judío para cometer estas vejaciones, para cometer este genocidio. Esa es una pesadilla, una verdadera pesadilla que se justifiquen de una religión, de una etnia, para matar niños. No, y no están matando a 2, 3 niños. Las cifras siguen aumentando. De forma oficial se habla de 50,000 muertos, entre estos la mayoría niños, de acuerdo a Naciones Unidas, que también califica a este incidente como un genocidio. También lo hace la Organización de las Naciones Unidas, ojo. También lo hace la Corte Internacional de Justicia. También se plantea por parte de la Corte Internacional de Justicia que hay un apartheid y que hay una ocupación ilegal de los territorios palestinos por parte del Estado de Israel. Por eso es que es importantísimo que pues, si ellos están de la forma más cobarde utilizando a la religión y a la etnia para justificar sus matanzas, sus masacres, pues les respondamos como debe de ser. Si quieren hablar de religión, hablemos de religión. Déjeme, le busco yo a usted este, eh, pues estas anotaciones que hice hace algunos días, lo hice el fin de semana pasado, pero mire, déjeme ver si se lo puedo poner por aquí, déjeme ver si, déjeme, lo platicamos, que es importante, yo de todos modos le recomiendo a usted eh, eh, que lo lea usted, pero fíjese, en los libros del profeta Jeremías se plantea que el pueblo de Judá cometió una serie de transgresiones que, según el profeta Jeremías, ofendieron profundamente a Dios y llevaron a su caída. Estos pecados se pueden agrupar en 4 categorías: la idolatría, la injusticia social, la corrupción moral y la negligencia del pacto con Dios. Por ejemplo, y esto está, por ejemplo, en Jeremías, todo el libro, ¿no? Eh, se, se queja a Dios con Jeremías del abandono del culto a Yahvé y de servir a dioses paganos como Baal, Astarte y Moloch, a quienes construyeron altares en lugares altos, ofrecieron sacrificios a ídolos e incluso introdujeron estas prácticas en el propio templo. Uno de los actos más graves fue el sacrificio de niños a Moloch en el valle de Inom, Botofet, lo cual Dios condenó como algo que nunca ordené ni imaginé. También los líderes de Judá, incluyendo sacerdotes y profetas, promovieron la idolatría y aseguraron al pueblo que estaban a salvo a pesar de su infidelidad. Todo esto se lo advierte Dios, bueno, de acuerdo al libro del profeta Jeremías, al pueblo, para que el pueblo actúe y diga, por favor, dejemos de estar quebrantando este pacto, ¿no? También se habla de la opresión a los vulnerables, ¿no? De la explotación a viudas, huérfanos y extranjeros, ignorando el mandato de Dios de cuidar a los más necesitados.
También pues se habla de la violencia extendida, desde asesinatos hasta crueldad, contribuyendo al desmoronamiento de la moralidad pública. Aquí anoté precisamente para que usted lo revise Jeremías 7:9 en la Biblia, o 22:17, ¿no? Para que lo pueda revisar por ahí. El desprecio por los profetas, el orgullo, la terquedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo es que Dios considera, en la Biblia, considera estas transgresiones como violaciones graves de su pacto, comparándolas con el adulterio espiritual. Y bueno, pues esto conlleva, de acuerdo a la Biblia, ¿no? A la caída y a la toma, y usted lo sabe, ¿no? Del imperio babilónico, que deriva en una tragedia para el pueblo de Judá, efectivamente. Entonces, mire, si hablamos de la forma más desafortunada de cómo es que están utilizando pues vamos, a la religión de la etnia, pues respondámosles con eso. No es una religión de guerra, es una religión de paz, una religión que muchas veces ha condenado la violencia, ha condenado la injusticia social, ha hablado de este mandato del creador a pues atender a los pobres, atender a los extranjeros, de ser bueno con el prójimo, incluso desde el Antiguo Testamento. Está ahí está, y ese es el libro del profeta Jeremías, simple y sencillamente. Bueno, sigamos con el reporte que hace Amnistía Internacional, que está citando, por supuesto, France 24. Dice, entre sus hallazgos, no, perdón, el reporte cita al menos 15 embestidas aéreas entre el 7 de octubre de 2023 y el 20 de abril de 2024, que mataron a al menos 334 civiles, pero subraya que, aunque estos ataques representan solo una fracción del número total de bombardeos israelíes, son indicativos de un patrón más general de ataques reiterados contra civiles y bienes de carácter civil o deliberadamente indiscriminados. Los ataques se llevaron a cabo también de maneras que tenían por objeto causar un número muy alto de víctimas mortales y lesiones entre la población civil. El informe se basa en un trabajo de investigación durante 9 meses en el que la organización recogió más de 200 testimonios de gazatís, tanto civiles como líderes locales o profesionales de la salud, además de analizar la actuación y las declaraciones de los dirigentes israelíes, que calificó de genocidas y deshumanizadoras. Nuestros hallazgos condenatorios deben servir como una llamada de atención a la comunidad internacional. Esto es genocidio, debe parar ahora. Bueno, debe parar desde el 8 de octubre de 2023. Declaró Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en el informe titulado "Es como si fuéramos seres infrahumanos: el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza". El informe también analizó varios bombardeos israelíes e indicó que no encontró evidencia de que alguno de los ataques estuviera dirigido a objetivos. Escuche esto, ¿eh? El informe también analizó varios bombardeos israelíes e indicó que no encontró evidencia de que alguno de los ataques estuviera dirigido a objetivos militares, como aseguró el gobierno israelí, cuya retórica representa una guerra dirigida contra Hamas, pero la mayoría de las víctimas mortales son civiles, incluidos miles de niños. Amnistía Internacional señala ataques deliberados contra civiles e infraestructuras civiles, el uso de armas de alto poder explosivo en zonas densamente pobladas, obstáculos a la entrega de ayuda humanitaria en el territorio y el desplazamiento forzado del 90% de su población. Dice que Israel infligió deliberadamente condiciones de vida a los palestinos en Gaza con la intención de conducir con el tiempo a su destrucción, resalta el informe. La Convención para la Prevención, reporta France 24, y sanción del delito del genocidio, adoptada en 1948, define el genocidio como los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. De los... disculpas, pero ya sabe que pues, así son los catarros de la temporada. Una disculpa para usted. De los 5 actos enumerados en la Convención, Amnistía Internacional afirma que 3 se observan actualmente en la Franja de Gaza: matar a miembros del dicho grupo, causarles lesiones corporales o mentales graves e infligir deliberadamente al dicho grupo condiciones de existencia que llevan a su destrucción física total o parcial. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Continúa el informe y yo le insisto que pues esto se tiene que denunciar como humanidad. Es una tragedia para la humanidad
Aquí en Sin Censura, todo esto que plantea Amnistía Internacional lo hemos venido exhibiendo desde el día uno de este genocidio. Desde efectivamente cuando denunciamos primero el ataque terrorista efectivamente a Israel, lo denunciamos desde el día uno, y después la respuesta que no tiene justificación. No hay justificación en el asesinato de niños, nunca, nunca. Y las imágenes yo no les recomiendo las vean, las vamos a desafortunadamente seguir viendo nosotros para, pues, ser testigos de lo que está ocurriendo ahí. Son imágenes que, eh, pues, representan al infierno en la tierra. Es una verdadera pesadilla. Situaciones inimaginables. Padres y madres de familia corriendo desesperados entre los escombros, con sus hijos en brazos como si se tratara de muñecos de trapo. Niños mutilados, niños muertos, niños quemados, niños que, pues, como los vemos nosotros en otro tipo de sociedades, en lugares en los que afortunadamente no hay guerra, con su ropita, con sus calcetines, pues vamos muy, ya saben, ¿no? Con monitos, con personajes de caricaturas, están destrozados en las calles, muertos, no parecen dormidos, se ven evidente y claramente muertos. Y ahí están las imágenes. Pero no solamente son niños, son mujeres, mujeres embarazadas, son adultos mayores, son civiles como usted y como yo, que definitivamente en ningún momento merecieron esto, merecieron enfrentarse a una guerra, a un exterminio. Y hace rato lo que le comentaba de los textos bíblicos es para el análisis también de los libres pensadores, de los ateos, de los agnósticos, porque quiero insistir hasta el cansancio. Israel, el estado político de Israel, de la forma más cobarde, se basa o utiliza, se justifica en este genocidio utilizando la religión y la etnia, utilizando al pueblo judío que ya ha sufrido bastante. Y eso es lo más antisemita que puede existir en el mundo. Pero si ellos quieren sacar precisamente la religión, yo quiero decirles que efectivamente el judaísmo es una religión de paz. Por eso es que le planteábamos hace rato el análisis de los libros del profeta Jeremías, que insisto, si usted es ateo, como está escribiendo aquí en los mensajes, simple y sencillamente por cuestiones humanas, por cuestiones sociológicas, des una vuelta, revíselo, véalo como tal vez un manual de moralidad en otros tiempos de la humanidad, más allá de lo religioso. Véalo como una situación social. Esa es la intención aquí en Sin Censura. Bueno,